De vuelta a este tu programa, Hablemos de tu dolor. Hoy con la grata visita de Juan, él es de Vieques. Juan se lastimó el cuello. Él brega con rotulaciones, aunque él me dice que no es rótulo. ¿Cómo es que se llama? No rotulista, pero trabajo con pegatinas en vinilo. Sí, Pegatina. para autos y botes. Ok, esto explícalo otra vez, perdona que te vuelva a pedir que le explique. Sí, ¿Eso es qué? viene siendo solamente trabajos en vinil. Es Ujú. como estas numeraciones que llevan los barcos reglamentarias en la parte Ajá, de al frente. ok, Entiéndase, mucha gente lo conoce como el PR, esas cosas, nombres del bote, ok. todo lo concerniente eh, a, a- a- a ese tipo de stickers. eh, lo que dicen los camiones para que estén en ley sobre carga agregado, carga general. Son las rotulaciones exigidas por ley. Sí, son sencillas, Sí, ok, pero ok. que son necesarias. Ok, pues Juan nos estaba contando de que hace cerca de 7 meses atrás, él comenzó a sentir, debido al tipo de trabajo que hace, comenzó a sentir una molestia en la parte posterior del cuello. Esa molestia fue creciendo, agravándose al punto de que comenzó a hacer presión sobre esa área, y esa misma presión cogió y le pasó a la cabeza, provocándole fuertes dolores de cabeza, y luego pasó hacia los brazos, adormeciéndose los brazos, y también te dio dolor de espalda, ¿correcto? Sí. ¿En espalda alta y espalda baja o solamente en la espalda alta? En la espalda alta, yo te diría la espalda media, me Ujú. daba como si fuera un shock de electricidad. Ok. Era como un segundo, un flash de electricidad cuando me doblaba a recoger cualquier cosa, ya sea que me iba a poner los zapatos, me doblaba y sentí un shock. Tenía que pensarlo. Antes de hacer ese movimiento, yo tenía que primero pensar cómo lo voy a hacer, porque ya yo me sentía bastante lesionado Ujú. en esa área de la espalda, que eso fue lo primero que se corrigió desde que empezamos las terapias. De la primera terapia en adelante, yo sentí que ya eso se fue. Luego lo de la cervical fue desapareciendo mediante las terapias. Ok. ¿Nunca recibiste terapia física? No, Ok. Te dieron medicamentos, estaba tomando naproxen. naproxen, y eso te aliviaba, te Sí, corría. sí, me aliviaba porque lo que uno siente es como que por lo menos se desinflama el área Ujú. un poco y uno siente cierto alivio. Mayormente lo tomaba a la hora de dormir para poder descansar. Y en el momento en que tú sentías que empezaba otra vez a despertar, ¿te creaba algún estado de ansiedad, algún estado de depresión? Oh, sí, porque uno quiere estar trabajando y haciendo las cosas del diario libremente. Uno no quiere sentirse como cansado porque al tener esa área tensa, yo sentía como si esos músculos también del área estuviesen inflamados y estuviesen en contracción todo el tiempo. Uno se siente en contracción. Y pregunta, ¿y te sentías dificultad para respirar en ocasiones? No, no para respirar, pero sí logré experimentar problemas de concentración, porque Ujú. uno se siente tan cansado que incluso alguien te podía decir, mira, ven acá necesito que me ayudes en esto, aquello, lo otro. Y yo tenía que como que tratar de procesar eso porque no estaba en el mood. Ok. Y quizás mucha gente se pueda sentir así, que no está en el mood, tiene falta de concentración, tiene dolor de cabeza y no sabe por qué viene. Ok, y tu relación en tu casa, ¿se afectó la familia, la relación con tu esposa, con tus hijos, pues debido a ese tipo de dolor? Bueno, no se afectó como tal, sino se afecta como que uno de pensar que uno siempre es el que está siempre ahí, que uno es una parte proveedora y uno siempre quiere estar trabajando y uno siempre quiere ser productivo todo el tiempo. Y al yo no sentirme al 100%, eso para mí sí tuvo un efecto negativo porque uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Yo quiero ser productivo, pero siento esta limitación que me está como que aguantando hacia atrás y cada vez se iba agravando más. Y eso te iba metiendo cada vez más de depresión.
Bueno, sí, sí, porque llega el momento en que ya uno dice no aguanto más. Y por eso fue que tomé la decisión. ¿En en algún momento hubo que hospitalizarte? No, ¿Te hicieron algún tipo de bloqueo? no. Ok. Pero fíjate qué interesante lo que me estás diciendo, y esto es bien natural. Lamentablemente, una de las cosas que estoy tratando de promover, y yo sé que en el nombre del Señor estas cosas van a pasar, de que vamos a poder entrenar más médicos dentro y fuera de Puerto Rico sobre la terapia electroneuromedular y la terapia neural, con el fin de que evitar que suceda esto que acaba de pasar con Juan. Cuando una persona se lastima y es el proveedor principal de la Sí. casa, esa responsabilidad, porque si no fuera responsable, ¿por qué le importaba? O sea, es, yo me siento mal, me voy a tirar a la cama a que me sirvan, pero cuando es una persona productiva, que sabe cuál es su responsabilidad como esposo y como padre, y sabe cuál es su responsabilidad como ciudadano, y tiene una empresa que él es la persona que lleva, la pone, o sea, es el key man, es la persona que la pone a producir, y que sabe que muchas personas dependen de él para poder llevar, rotular sus vehículos, etcétera. Esa persona, por su responsabilidad, la lesión entonces aumenta. Ujú. No sé si te pasó. Sí, ¿Por qué? Porque el estrés se llega al punto de que comienza a ser un bloqueo, ya no en ese nivel donde comenzó todo, sino que comienza un estado degenerativo hacia arriba y hacia abajo, provocando que esa cadena ganglionar comience a tener respuestas negativas y empiezan a tener entonces, como bien dijo Juan, dolores de cabeza, migraña, mareo, ujú, vértigo. ¿Te pasó a ti? sí, Depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales. Algunas de esas personas desarrollan problemas visuales, problemas con la presión. A veces le sube la presión, a veces le baja la presión, falta de concentración, empieza a desarrollar problemas bipolares, empieza a tener movimientos, como dijiste muy bien tú, movimientos involuntarios que no sabe de dónde venían. ujú, Y es porque la presión que se hace en esa área es de tal magnitud que no puedes, ni a veces el mero hecho de poder querer cerrar las manos, ¿te pasó eso a ti también? Que casi se sentía que se te hinchaban porque estaban adormecidas y al cerrar se te hacía un poco difícil poderla cerrar. ¿Te llegó a pasar eso a ti? uno lo que siente es como al estar mucho tiempo como en contracción todos los Es músculos, uno correcto. siente tanto cansancio que ya tú no tienes como el mismo vigor para sostener las cosas. Esa fuerza que Sí, se necesita. Y eso es real. Eso es real. Por más que la persona trate, eso es real. Pero entonces aumenta aún más cuando comienza a bajar la cadena ganglionar, que empieza entonces a crear problemas de dificultad para respirar. ¿Te llegó a ocurrir la dificultad en ocasiones tener que respirar bien hondo para sentir que el aire te llega a la base del pulmón? ¿Te llegó a pasar eso? lo que sí lo llegué a hacer 2 o 3 veces cuando me daba cuenta yo mismo de que no estaba pensando correctamente. Ujú, ¿es Cu- correcto? Cuando yo me daba cuenta de que no estaba suficientemente concentrado en una conversación, lo llegué a hacer varias veces porque empecé a notar los cambios. Y te diste cuenta tú mismo de que, Sí, espérate, aquí hay algo que no está trabajando correctamente sí. porque yo tengo que estar respirando profundamente Sí. si yo esto nunca me había sucedido. Pero entonces el asunto es, y te pregunto, ¿en alguna ocasión sentiste también taquicardia? Sí, como en unas 5 ocasiones. Porque ¿sabe qué, amados televidentes? El problema es que esto es un circuito, esto es un network. Toda esa cadena ganglionar tiene una conexión una con otra. En el momento en que a nivel, ya cuando se lesionó la parte alta de la espalda y la parte media, la parte eléctrica, simpática parasimpática, no llega suficiente corriente a la parte cardíaca y respiratoria, provocando entonces que esos 6 circuitos que salen desde la vértebra cervical 5 hasta la vértebra torácica 5, esas 10 vértebras, hay cerca de 8 a 10 ganglios que se unen
para formar esa parte simpática que lleva corriente eléctrica simultáneamente al pulmón y al corazón, y de ahí sale un cable negativo o parasimpático que va a la parte cerebral. Cuando esa área se interrumpe, el corazón necesita esa actividad eléctrica. Al no tenerla, pues produce esos periodos de cambios de ritmo cardíaco y literalmente se siente. O sea, cuando la persona siente que esas palpitaciones bien duras, porque el corazón está reclamando más fuerza eléctrica para poder funcionar. Pero entonces, no solamente eso, te pregunto, ¿también tuviste problemas gástricos? ¿Te dio acidez? Bueno, sí, acidez. Porque resulta, oye esto, resulta que de la vértebra 5 torácica hasta la vértebra 9, aproximadamente 9-10, ese grupo de vértebras tiende a unirse para llevar corriente eléctrica a un ganglio que tenemos en el abdomen. Nosotros le llamamos el ganglio celíaco. Ese ganglio es el que le lleva corriente eléctrica a un ganglio inferior que le llamamos el mesentérico superior por un lado y por otro lado al mesentérico inferior. Ese ganglio le manda corriente al estómago para que haga este movimiento. Al no tener suficiente corriente, el estómago todo lo que hace es esto. Su peristalsis es limitada, provocando entonces que haya acúmulo de ácido en la cámara, en el estómago. La pared comienza a secretar mucho ácido y en vez de impulsarlo hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, la primera porción, se queda ahí, se acumula y empieza a producir acidez. Y muchas personas me dicen, pero mire, si yo trato de que no me dé acidez, pero se me acumula acidez, entonces después me sube un buche. No sé si te llegó a pasar a ti, pero te llegó un buche. Y ese buche es porque nosotros tenemos, donde termina el esófago y se conecta con el estómago, hay una válvula que nosotros le llamamos el cardiac. Esa válvula es una válvula fisiológica, que lo que hace es esto, abre y cierra. En el momento en que no hay suficiente corriente, se queda abierta. El esófago baja, creando una pequeña hernia yatal, y eso provoca entonces que vengan esos reflujos gástricos y comienza a tener 20.000 problemas. Y no es otra cosa que lo único que tenemos que hacer es volver a rehabilitar con la terapia electroneuromedular toda la cadena ganglionar. Vamos al ganglio celíaco, volvemos a activar el ganglio celíaco y vemos entonces cómo la válvula, el esófago sube, la válvula vuelve y cierra, empieza otra vez a crearse la peristalsis gástrica y la gastritis desaparece. Pero vamos a una gráfica porque quiero mostrarles esta otra gráfica para que ustedes vean. Esta ya es una parte cuando la persona la han operado. Si vamos a la anterior a esta, vemos lo siguiente. La gráfica antes que esta. Ok, ahí tenemos la lesión. Ahora pasamos a la próxima. Pasamos a la próxima. Ahí tenemos las diferentes desviaciones, tanto cervicales como torácicas como lumbares, en los diferentes grados de escoliosis y levoescoliosis. La próxima. Y ahí tenemos cuando el disco se desplaza, lo que provoca, usted ve esa lesión donde está marcada la flecha, es ahí cuando el disco se desplaza, provoca que lastima, pincha el cordón medular, la médula espinal, y entonces eso provoca también que una de las ramas del lado que se haya desplazado, comience a producir mucho dolor por el acúmulo de corriente. La próxima. Pues no nos queda más que darte las gracias, Juan, y que sepa que usted no tiene que aprender a vivir con el dolor. Entiendo que usted nos ha escuchado siempre, donde le hemos dicho que nosotros somos tu solución. La terapia electroneuromedular ha sido una bendición de Dios para ayudar a todo aquel que tiene problemas de dolor y pueda ser libre de ese dolor. Una cosa, Juan, ¿cómo tú te enteraste de nosotros? Por medio de la televisión, por Tiva TV. ¿Por Tiva TV? Sí. Ok, ¿y has visto alguno de los testimonios que hemos dado? Sí. Tú que has pasado
por este tipo de terapia, ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación es que primeramente pues, se haga una evaluación a ver si es una persona que necesita este tipo de tratamiento, porque lo que yo llegué a lograr con el quiropráctico fue algo, pero temporero. Ahora, yo empecé a ver un cambio más acelerado cuando entré a la terapia electroneuromedular. Ahí sí, entonces yo empecé a sentir que los músculos que estaban contraídos del área del cuello, cervical y la espalda empezaron a soltar gradualmente hasta que ahora logré el movimiento que... ¿Y cómo fue que tú llegaste? Bueno, yo llegué como en esta posición. Esta parte de los hombros estaba mucho más alta que la clavícula. Ahora yo puedo tener una posición normal en todo momento. Gracias a Dios. La gloria y la honra es para el Señor. Juan, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, amados televidentes. Y aprenda a creerle a Dios. Dios siempre está en el asunto de proveerle a usted lo que usted realmente necesita. Yo no estoy de acuerdo, Juan, con todo esto de estarle tantos medicamentos, darle tantas terapias que no están resolviendo el problema. Yo creo que lo mejor es darse la oportunidad de saber de que hay un tipo de terapia que no te tiene que llevar a la cirugía, que es un procedimiento que lo que dura son minutos y que al final el resultado es extremadamente favorable. Gracias una vez más. Será hasta nuestro próximo programa, donde estaremos hablando de algún otro tema interesante en tu programa, Hablemos de tu dolor. Dios te bendiga.